Hola, bona nit. Estem una altra setmana, en una altra realitat empresarial, i jo, com sempre, volia dir-vos quatre coses abans de començar el nostre invitat, que és de sumo interès i de suma actualitat, per això este programa jo crec que serà molt interessant. Jo volia dos coses de comentar-vos sobre la situació de la guerra comercial, que, bueno, pareix que està més apaciguada, però que està ahí latente i jo crec que rebrotarà en un moment determinat amb la força de tot el que n'hi ha darrere. Per una banda tenim els arancels. És algo que s'ha imposat, evidentment està fent caixa als Estats Units, el que passa que això al final ho té que pagar l'importador, la qual cosa va contra el consum i va contra el consumidor dels Estats Units. Per tant, el que va per una part que li va bé a l'economia americana, per l'altre pot portar tres o quatre coses aparellades que no vagin gens bé. Per tant, en això que vol els Estats Units, o que vol el president dels Estats Units, el que vol és exportar més i importar menys. Per tant, millorar la seva balança comercial. N'hi ha que tindre en compte que ell ha deixat fora de tot això alguns béns que per a ell són molt interessants, per exemple, les tierres rares, després algunes qüestions d'alta tecnologia, vull dir que n'hi ha determinades coses que han quedat fora de tot això. Però, definitivament, l'arancel és un impost al consum, un impost més. I la segona part que jo volia comentar és la reacció. He estat llegint tres o quatre persones que jo crec que tenen una relativa i una bona informació i tots diuen que l'ojo por ojo i el diente por diente, que és mal, en economia és mal. N'hi ha que preparar una estratègia per a veure la resposta com té que ser i el que no se pot fer és una reacció així a colp arrepent i tirar endavant. Per tant, el fet que uno se tire des d'un pont no vol dir que 40 que van darrere se tiren també, sinó que se poden quedar sense tirar-se del pont. Una resposta estratègica jo crec que és algo que deveria anar considerant-se i suposo que les mentes de la comunitat europea estaran considerant-lo. N'hi ha una altra cosa que té una importància igual o superior als arancels, que és la depreciació del dòlar. Evidentment, nosaltres estem vivint ara la primavera de tot el que és el petroli, perquè, evidentment, estem comprant molt barat perquè realment el dòlar ha caigut i, per tant, estem comprant estupendo. Però, bueno, esto suposa que algun dia el dòlar tornarà a pujar i se mos acabarà esta bicoca, que per cert jo no he vist que s'hagi trasladat tant la depreciació del dòlar al preu final, no ho he vist, però suposo que sí. Per tant, la depreciació del dòlar té els mateixos objectius. Menys compra, més venda. I ja per acabar, n'hi ha un altre problema aparellat que són les inversions. Bueno, pareixia que Espanya és un país que inverteix poc en... El problema dels Estats Units és que els bons, la deuda i tots els actius estatals estan dispersos per el món i té un problema seriós perquè ja ho vam parlar un dia, Japó té una tendència a eixir-se, a no invertir ja més en els productes dels Estats Units, Xina li passa 3/4 de lo mateix i suposa que antes o després Europa li passarà el mateix. Espanya, anant a lo concret, té 150.000 milions d'euros invertits en bonos i en deuda americana, qüestió que no és menor, i en bolsa, és una qüestió superior. Per tant, estem anant a un escenari que jo crec que és un poc incert. No sabem si anem a una situació de desequilibri major o anem a una situació més equilibrada. Però bé, ja ho veurem i ja anirem comentant-lo. De fet, avui després en el nostre invitat anem a comentar-ho i tenem con nosotros a Carlos Salapón,
del grupo Alapont. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, Benjamín. Pues yo quería dos cosas en esta reunión, en esta entrevista, dos cosas. Una, analizar la actualidad de la empresa, porque sí que recuerdo que tiempo atrás hablamos de tus proyectos, de dónde estabais, y bueno, yo acabé encantado de todas aquellas maravillas, pero bueno, ha pasado ya unos cuantos meses, y entonces pues un poco repasar la situación de la empresa tanto en España como en el mundo, porque es una empresa que tenía mucha relación. Y luego la segunda parte sí que quería ya dedicarla a esto que estábamos hablando, las relaciones de Europa, de España con América. Así que eso es lo que tenemos en el programa. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu ánimo de entrada? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa. Sí, en cuanto a las noticias nuevas, si recuerdas, en la última entrevista que estuvimos aquí, hice mención a que habría un momento que habría que elegir, es decir, en globalizarse un poco más de lo que estábamos, en elegir por un negocio global o mantener el familiar. Con mucho dolor de nuestro corazón y nostalgia, pues vendimos la división de ascensores, que es en la que yo profesionalmente me desarrollé y comencé, pero había que tomar una decisión porque era un ámbito muy regional, muy local y de algún modo nos estaba frenando en el proyecto de logística. Ya. Entonces, lo que era la división de ascensores, que era José Alapont Bonet SL, de las dos patas de negocio, de la parte industrial que fabricamos equipamiento logístico y todo lo que es tema de puerta de cámara fría y puerta seccional y para nave industrial, y clientes por todo el mundo, a una empresa local que estábamos encantados, que nos maravillaba, pero que para la gestión y del día a día era incompatible. Ya. Y bueno, pues ya no somos ascensoristas en primer grado, no tenemos servicios, seguimos manteniendo una de las fábricas, sí, pero también con un perfil muy exportador y con proyectos de internacionalización. ¿Vosotros ahora cuántos empleados tenéis, a grosso modo? Pues mira, no llegamos a los 200, porque ha habido un incremento en los últimos años, sobre todo en la parte exterior, en nuestras filiales en Chile, en Estados Unidos y otra vez en Francia, que hemos retomado operaciones. Y alrededor de 180, 190. Bueno, pero en esos países tenéis empleados también, sí, lógicamente. Sí, podemos hablar con toda seguridad de 500 trabajadores. No, ahí está la totalidad. Ahí es todo. Totalidad. Muy bien. ¿Y en cuántos países estáis ahora? Bueno, estamos vendiendo en más de 50 países, es la parte exportadora, pero la parte de la que llamamos nosotros internacionalización es cuando estamos con pleno derecho, por decirlo de algún modo, somos una empresa local. Estamos presentes en Estados Unidos, en Francia, en Chile y en México. Tenemos ahora proyecto en Italia, que está en una fase un poco embrionaria. Hemos hecho ya un gran proyecto para una cadena de supermercados que se llama Eurospin, con 1.600 tiendas, y le hemos hecho 2 centros logísticos, uno en el centro de Italia, en Maggione, y el otro en el sur, en Sicilia. Y luego la parte mexicana, somos Walmart Approval, que somos proveedores de Walmart. Tenemos un producto en concreto que ha sido validado y bueno, ahí estamos también trabajando con ese arancel, o sea, vemos aranceles por todos los lados. Bueno, eso lo veremos ahora después, a continuación. Vamos a dar paso a la publicidad y ahora ya entramos de hecho, porque además tú los padeces en todos los sitios. Ya no es lo de aquí de España, sino que los padeces en todo el mundo, con lo cual sí que podemos tener una visión más global, que era un poco la idea del programa. Muy bien, pues fins ara tornem amb tots vostès i estem en uns minuts altra volta continuant en l'invitat. Hola de nou, pues estem en Carlos Alapont i hem vist un poquet l'actualitat de l'empresa i ara anem a entrar directament en un poquet la situació comercial mundial, sobretot, bueno, pues, tocant el tema de arancels. Pues,
Carlos, tú estás en todos los sitios, te tocan todo tipo de aranceles. Yo lo que me gustaría es saber tu opinión global, sin entrar aquí o allá, que entraremos después. ¿Cuál es tu opinión de este movimiento? ¿Cómo lo ves? Sí, si te parece, yo haría si quieres, un repaso porque para nosotros ha sido una cuestión práctica, es decir, el arancel no estaba en la vida de prácticamente nadie en Occidente, o sea, Occidente hasta hoy en día, y de algún modo sigue siéndolo, es un zoo, donde en comparación con otros sitios, y cuando me refiero a Occidente me refiero a Estados Unidos y Europa, sí. y no teníamos ese zoo, pues podía tener intercambio de mercaderías y de bienes y de servicios sin ningún tipo de impuesto. Entonces fue como un jarro de agua fría. Primero, yo creo que como todo el mundo entras en una fase de negación, nadie entiende y aparte todo el mundo duda, era un poco como la época de la pandemia, que no sabía nadie aplicar ni qué había entrado ni qué no había entrado. La figura del forwarder, que es las empresas que se encargan de transportar los contenedores y de ayudarte con toda la parte burocrática de nacionalización de productos en el país, tampoco lo tenían muy claro, porque era como cortar jamón y comértelo, ¿no? Es que salían las directrices, pero no estaban publicadas. Entonces teníamos mercancía por el camino, mercancía por salir, mercancía que estaba en el puerto, entonces se nos generaba ahí una... Y al final la conclusión a la que llegamos nosotros, y por eso te digo que es una visión muy práctica, es que los aranceles son como las olas del mar. O sea, te pueden ahogar, te pueden destruir, pero también las puedes surfear, me refiero... Y al final son para todo el mundo igual y te hacen competir. La primera impresión que tenemos de esta cuestión global que tú dices es que el arancel como tal, o como yo lo había entendido mientras lo estudié y un poco la parte teórica, es que era una medida proteccionista en un principio, más que recaudatoria. Pero yo os puedo decir que el objetivo de la administración americana, de la administración Trump, es recaudatoria. Yo no tengo ninguna duda. Es decir, porque no tiene nada que proteger. Me refiero, ¿Tú cuánto calculas que está recaudando mensualmente este hombre? El último report es que está ya en una cota de 30 billones, o sea, están 30.000 millones. 30.000 millones al mes. Al mes. Entonces, claro, vamos a ver, si a eso le sumas, es verdad que tienen ahora una devaluación del dólar, que de algún modo sí que les permite en productos agrícolas que son muy competitivos poder exportar más, o en software o demás, que el coste de oportunidad ahí ya lo tienen amortizado, bueno, pues puede ser muy bueno y muy atractivo para su industria. Pero al final, el arancel, como tú decías en la introducción, el arancel no lo paga el exportador, el arancel lo paga el importador, porque es un impuesto que se liquida en aduana, y en la aduana de recepción de materiales. Entonces, en este caso, hasta donde yo he podido ir averiguando y he leído, lo que dicen los expertos es que en todo este periodo todavía no se ha agotado el stock que había en el país. Pero sí, que está consumiendo entonces, lo que estaba todavía hay un stock de reposición que todavía no ha llegado al mercado y posiblemente no lleve ese 15%. Entonces se habla de que este segundo semestre, cuando salgan los datos, veremos cómo ha afectado la inflación. Y luego, ya sabes que en Estados Unidos la inflación quita y pone presidentes, es decir, el americano vota con el bolsillo. Y bueno, y los tipos de interés. Bueno, esa es otra cosa. La gran batalla de él. Ahí lo que hay por su parte, es decir, si comparamos la deuda pública o el coste del dinero en Europa, que está alrededor del 2% y allí al 4%, y viene de un 5 y pico, él ya cuando entró en su programa decía que se tenía que financiar al 3%. Entonces sabéis que allí, bueno, tú sabes que la Reserva Federal es independiente, hay una fecha muy señalada, ha estado en batalla con Jerome Powell desde la campaña, o sea, él ya en campaña ya tenía fijación por él y le estaba exigiendo reducir el tipo de interés a lo que sea, ¿no? Este hombre, que es prudente y tal, ha decidido hacerlo cuando él considere, cuando él toque, como organismo independiente que es, y que tiene que tutelar y controlar esa inflación. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues lo hace por lo mismo, es que decir, Estados Unidos no se puede financiar esa gran deuda que tiene de 139 trillones o 100, que es una barbaridad. Mejor no nombrarlo. Sí, es que asusta. Entonces, esa deuda sin fin, por decirlo de un modo, que no nos damos cuenta, pero al ser una
divisa de reserva, pues parece que tiende a infinito, pero nos hemos dado cuenta todos que a infinito no va. Pero por sintetizarlo y acabar, 17 de septiembre, Jerome Powell, una fecha muy señalada por muchas razones, baja un cuarto de punto. Y ya preanuncia que antes de que acabe el año y a finales de febrero, ¿por qué? Porque el objetivo de este hombre, tanto con los aranceles como con la bajada de tipos, es bajar la factura de la deuda americana. Igual que, bueno, tampoco lo hemos nombrado, el shutdown, el cierre de la administración parcial, que está siendo muy selectivo, está quitando aquellas cosas que a él le molestan, las otras las sigue pagando. Entonces es curioso, lo que está haciendo es, y aparte, la verdad es que creo que de algún modo nos desorienta a todos porque no hay fin electoralista, este tío no puede ser reelegido. Entonces, bueno, eso hay opiniones, ¿eh? Sí, bueno, pero hoy por hoy, con la legislación actual norteamericana, tendrían que hacer un cambio. Entonces, no se da. Él ya le ha pedido al Supremo que vaya mirando su caso, ¿eh? Sí, bueno. O sea que yo no lo daría por tan seguro que no sea reelegido, ¿eh? Sí. Eso al final es cambiar la Constitución y se hace con pocas cosas. Pero no, sigue con que te he interrumpido y estaba... No, para nada. Bueno, pues eso es lo que te digo, que nosotros no sabíamos nada de aranceles, no sabíamos nada de esto y de repente pues nos hemos visto surfeando en el tema. Nosotros hemos tenido allí dos tipos de clientes, sobre todo en la parte americana. El cliente, por decirlo de algún modo, muy trampista, que no puedes plantearle que le vas a hacer una subida y que viene de ahí, le podrás dar otros argumentos. Y luego otro más comprensivo, nosotros no hemos tenido la necesidad porque parte del proceso ya lo hacemos allí. Entonces es un mercado de un margen un poquito mayor y tampoco hemos querido tirar por la ventana pues todo el esfuerzo hecho. Y por otro lado, tenemos ya una ventaja competitiva porque ahora mismo no solo el tema del arancel y del cambio de divisa, como tú decías, que realmente el cambio de divisa lo que hace es retener esos 150.000 millones que tenemos los españoles ahí invertidos, porque invertimos con un cambio a 1,05. Claro, lo tienes esta mañana a 1,16, pues claro, tienes ahí 11 céntimos que de momento los tienes perdidos. Que han desaparecido. Se tendrá que volver, pero por otro lado es un buen momento para ir de compras. Es decir, yo esta mañana sabía que íbamos a hablar de este tema, viendo varios expertos y como bueno, si alguien lo supiera, pues todos nos haríamos ricos rápidamente, pero al final unos apuestan por $1 a 1,15, otros a 1,20, si rompe el 1,20 a 1,22. 1,22 sería una buena oportunidad para empresas europeas ir de compras. Y dos, la industrialización que él pide, o sea, ese es un país consumista. O sea, él va a recaudar o sí, porque el país no está preparado para producir todos los bienes y servicios que requiere. Tendrá algunos en recursos naturales, en agricultura, por supuesto en todo lo relacionado con software, pero hay muchos, por ejemplo, en bienes de equipo. Europa seguimos siendo líderes. Y realmente, si tuviéramos que tener cuidado con alguien en todo este mare magnum geopolítico que estamos viviendo, con quien nos tenemos que vigilar las espaldas, con los chinos. Sí. ¿Por qué? Porque al final estos señores tienen una capacidad productiva enorme que se les está dificultando poder entrar en un mercado que era un mercado natural de ellos, que era el americano, donde eran muy felices, donde ahora, y toda esa capacidad productiva ellos la van a intentar colocar. ¿Dónde nos hemos encontrado esa competencia nosotros? En Latinoamérica. Estábamos compitiendo con norteamericanos y ahora competimos con chinos. Y entonces pasas de ser tú el barato con calidad europea a tener otro que es más barato y ahora tienes que demostrar tú. Por eso te digo que a veces vemos en el telediario todas estas cuestiones geopolíticas y no nos damos cuenta en cómo nos afecta pues eso, a una pyme de pueblo como la nuestra, de andar por casa, y es así, o sea, es que nos afecta y mucho. Bueno, yo una de las cuestiones que he leído a este hombre varias veces es que él llama a las empresas, digamos, que dejen Europa y que se vayan allí a producir porque serán mucho más felices y estarán mucho mejor. Supongo que esto tendrá un efecto limitado, pero quiero pensar que también habrá empresas que dirán, oiga, pues yo me voy allí, produzco allí, vendo allí y me quito todo este lío. Sí, podríamos entender eso inicialmente, pero realmente eso estaría bien, pero tienen un problema de empleo enorme. Es decir, allí
necesitan más gente de la que tienen. Y necesitarán más porque... Claro, pero además ahora la política migratoria es mucho más restrictiva. Sí. Entonces, estás adoptando una política de que quieres que de algún modo se industrialice, pero por otro lado estás restringiendo la entrada de potenciales trabajadores o de trabajadores cualificados. Yo personalmente creo que esa industrialización, por lo menos en el sector nuestro que lo conocemos y he visto muchas plantas, nosotros, Europa, yo ya no hablo de España, que además España podemos estar muy orgullosos de nuestro producto, de nuestra manera de producir, de nuestra ingeniería, o sea, podemos ir con la cabeza bien alta. Si algo he de decir es que todavía no nos lo creemos lo bastante y no le hemos dado ese valor a todo eso que sabemos. Allí se nos reconoce bastante, nuestros productos les gustan, les gusta trabajar con españoles, pero esa industrialización no se hace con una varita mágica, o sea, eso le requiere una curva de tiempo y debe de ir acompasado con una cuestión demográfica y migratoria que vaya a arreglo a esas políticas. Que tengan trabajadores allí. Efectivamente, porque tú vas por la carretera y ves los carteles de las compañías, de cualquiera, del de Kellogg's, del de tal, y we are hiring, ¿sabes? Estamos contratando, pero es que tú vas a un McDonald's o vas a un supermercado y el cartel de la entrada es estamos contratando. O sea, es que sí, que están buscando gente, vamos. Están contratando. Es un país que necesita mucha fuerza laboral y envejece, la parte gringa o la parte americana envejece igual que la nuestra. Ya. ¿Sabes? O sea, necesitan muchos servicios y si se quieren industrializar, yo creo que necesitan a Europa. Si han decidido no utilizar China, necesitan Europa, necesitan a Italia, necesitan a Alemania y por supuesto necesitan a España. Bueno, yo el tema de China es un enigma creo que para todo el mundo, menos para China, porque creo que tienen una política muy clara, es hablar muy poco, y a mí sí que me llamó mucho la atención que, por ejemplo, cuando él estaba en Escocia fueron allí todos a hacerle el besamanos, el otro día fueron también todos a hacerle el besamanos, pero con los chinos se reunieron en Suiza, terreno totalmente neutral, y eso yo creo que marca mucho en dónde está cada cosa. Quiero decir, China le dijo que subiera lo que le diera la gana, le echó un órdago también, y luego él se conoce que se lo vio venir y empezó a remodelar aquello, pero quiero decir que China es una incógnita siempre cómo va a responder, o eso es como lo veo yo. Hoy justamente estaba leyendo esta mañana que China era el mayor comprador de soja americana, que se planta, bueno, todo el centro del país es agrícola y se planta soja, bueno, pues ha dejado de comprar soja americana. Entonces, eso afectará a la América profunda, o sea, China está haciendo acupuntura con la geopolítica, está haciendo sus movimientos menos estrambóticos, más acompasados. Menos publicidad. Menos, ¿cómo te diría yo? Menos llamativos, pero está haciendo sus movimientos. Y luego ahí, bueno, ellos tienen, como te decía, una capacidad productiva y necesitan sacarla, porque si no el problema lo van a tener internamente en China. Y yo, por ejemplo, que este año he estado 2 veces allí, hacía como 3 años que no iba, yo he visto, llevo unos 15 años, o no, puede que un poco más, 18 años yendo a China al menos 2 veces al año, y he visto una evolución, pero ya no es ese producto chino que decíamos, porque antes te podías defender y decir, no, mira, es que es chino. Bueno, mira, pero es que ahora hay chino de mucha calidad, o sea, como muestra un botón. Estáis viendo los coches eléctricos que tenemos en el mercado. Yo la semana pasada estaba afuera, cogí un Uber y iba dentro de un coche chino, yo no sabía si estaba en un Tesla o en un coche chino, pero funcionaba fantásticamente bien. Le pregunté al conductor del Uber que qué tal, si estaba contento, qué autonomía, cómo lo cargaba, cuánto tiempo, bueno, esas preguntas que hace uno cuando va por ahí curioseando. Y bueno, me llamó la atención, y están aquí y han venido para quedarse, y son un competidor duro. Sí, bueno, yo creo que están en los coches y en todo, yo creo que sí. El chino va... yo a veces que, bueno, pues estás y empiezas a elucubrar y ves toda la cantidad de empresas y de personal procedente de China que está... Es que aparte
yo, por ejemplo, ya no entro en la parte industrial, que conozco menos, pero, por ejemplo, en la parte de hostelería y de bares, pues yo, si entro en Gandía, el 60% están regentados por chinos. Quiero decir que es algo que es una presencia que está ya... Sí, esos son los que tenemos aquí, pero fíjate, yo uno de los 2 viajes que hice este año estuve con un fabricante de trenes que compartimos, bueno, es una corporación enorme con un montón de empleados y demás, y el tío me enseñó sus fábricas y hacían pues el tranvía de Estambul, el que va por Sultanahmet, que es un tranvía autónomo, lo hicieron ellos, fabrican autobuses eléctricos, bueno, me estaba enseñando todo, porque esto son la parte china que compró el negocio de la empresa francesa que compramos nosotros de ascensores. Entonces sigo manteniendo por la empresa en Francia de repuestos, como te he dicho, y de material de ascensores, sí que la mantenemos, y bueno, mantengo relación con ellos en algunas cosas, y bueno, me enseñaron las fábricas. Y yo le decía, oye, he estado viendo en internet y sois como 5 fabricantes chinos de trenes y de tal. Dice, muy fácil, estamos cada uno en una región, y el gobierno nos ha puesto a competir, y quedará 1 o 2, que será el que más exporte y el que más... O sea, tienen un nivel de competencia, de cultura del esfuerzo, de tal, muy por encima, y una capacidad de trabajo muy por encima del resto del mundo. Por eso te decía, al principio de mi planteamiento, que Occidente es un zoo, de verdad, es un zoo. Es que ha sido muy estable en los últimos 30 años, pero como tú has dicho al principio, ahora tenemos una volatilidad. Ahora nos levantamos por la mañana y un cambio como este puede llevarse por delante. Un cambio de arancelario se puede llevar a una empresa por delante. O medio país. O medio país. Nosotros, la planta de México estaba planteada para atender el oeste americano en puerta frigorífica. Tenemos un arancel del 25, nos sigue, o sea, ya tenemos 10 puntos a favor de España. O sea, es que México, que junto a Canadá son los principales perjudicados, pero son los principales porque tienen una dependencia brutal, pero es que Estados Unidos también depende de ellos a nivel de consumo, porque como te he dicho al principio, Estados Unidos no tiene la capacidad de satisfacer todo su consumo con su Producto Interior Bruto, porque no lo tiene configurado así. Tiene un Producto Interior Bruto maravilloso, pero no satisface la demanda interna que tienen. La demanda interna tiene que apoyarse en China, tiene que apoyarse en Sudamérica y tiene que apoyarse en Europa. Porque Canadá lo he perdido un poco de vista. Al final hubo allí aquel cepitiesto que acabaron, digamos, como la chata, pero luego ya no sé si ha habido si se ha reconducido... Tienen también un arancel y están exactamente igual que los mexicanos. Sí, que les ha metido un arancel por arriba. Sí que ha habido sectores como la automotriz y demás. ¿Por qué? Porque estuve leyendo ya al principio de todo esto, un coche General Motors producía una pieza que se hacía en Canadá, le hacían no sé qué en México y luego volvía a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacías? Le incrementabas, entonces tuvo que hacer como una salvedad con determinadas líneas de productos, porque si no, vamos, se quedaban se quedaban sin componentes en nada, y entonces parar una planta de General Motors pues le podía traer otro tipo de problemas. No, yo creo que los aranceles, de verdad, no han venido para irse pronto. O sea, creo que esto es una medida que Estados Unidos... Luego, además, están convencidos de que están justificados por una cuestión moral. Ahí lo dejo, no la justifico para nada, me refiero, pero que el mundo está en deuda con ellos, porque ellos han sido la policía del mundo y porque tienen la divisa de reserva y porque bla, 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 bla. Y creo, independientemente de quién ganara unas hipotéticas elecciones posteriormente, que se va a sentir muy cómodo con esos 30.000 millones o más mensuales. Entonces, hará otras cosas, pero yo no creo que los duties o los aranceles se quiten en un plazo ni en esta legislatura, ni seguramente en algunas más. Es una opinión, ¿eh? Está claro. No soy un experto. Ahora todos opinamos y posiblemente pasado mañana tengamos que cambiar la opinión, porque esto se mueve a unas velocidades muy importantes y lo que hablamos hoy posiblemente pasado mañana tenga ya otras vertientes que no tienen nada que ver con lo de hoy, claro. Sí, así es. Pero nos condiciona y nos condiciona a todos, ¿eh? Es decir, al final
toda esta cuestión geopolítica, que a veces en el telediario nos ponemos a ver otra cosa porque creemos que no nos afecta, nos da de pleno. Porque tú, por ejemplo, bueno, más o menos en España tampoco teníamos una gran exportación hacia América, hasta hacia Estados Unidos. Yo creo que hablaban de 10.000 millones, que bueno, es una exportación, pero no es, yo creo que era el 5% Sí. de lo que exportábamos o así, pero bueno, nos había metido ya algún varapalo en la época anterior y estábamos un poco ya curados de espanto, porque bueno, lo que escuchas es que el aceite y lo otro es lo que el vino y todo eso. No sé, desde Francia todo esto, tú que andas por ahí, ¿cómo lo ven? Bueno, igual que nosotros, es decir, al final de la exportación del Producto Interior Bruto, lo que más se exporta a los dos países son productos agrícolas en primero o en segundo grado, es decir, o vino o aceite ya transformado, o sea, aceite de oliva. Yo personalmente creo que la oportunidad, si de verdad él es fiel a su programa y quiere la reindustrialización, la gran oportunidad está en la parte industrial, es decir, ahí están huérfanos, de verdad, eso es todo un abanico de posibilidades en automatización, y aquí tenemos grandes empresas en España haciendo grandes proyectos. Yo creo que es una buena oportunidad para quien quiera estar, teniendo en cuenta que puede ser el tema de los aranceles una cuestión a largo plazo, sí que es un buen momento para, oye, tampoco es ir ahí con todas, pero empezar con un pequeño distribuidor o incluso ver qué parte de cómo poder ayudar, porque sí que hay sectores que siguen a pies juntillas el Made in America, es decir, yo sigo en LinkedIn o en alguna de las redes sociales a gente, a clientes, y es verdad, tienen ese sentimiento, es decir, todo lo que sea Made in America le van a dar preferencia. Y, como te digo, nosotros tenemos experiencia en automatización. Las compañías españolas somos muy productivas, de verdad. O sea, no lo digo porque es que llevamos muchos años automatizando procesos. Entonces yo creo que tenemos ahí una gran oportunidad. Y lo otro, pues sí que dependes mucho de esa coyuntura política y tal, pero no creo que vaya a hacer zoom en maquinaria. Y maquinaria son bienes de equipo, y esos bienes de equipo a ellos les van a hacer falta si quieren reindustrializar. Ingeniería, o sea, creo que hay grandes posibilidades, y es un buen momento ahora con un dólar barato. Bueno, yo de lo que recuerdo no había estado el dólar tan bajo desde hacía muchos años, vamos. Sí que había tenido algunas oscilaciones, pero ahora con lo que tú habías comentado, a 1,20 ya es un cambio significativo. Sí, yo alguna vez lo he visto en 1,45 y locuras de este tipo, pero han sido muy puntuales. Pero sí, es lo que te digo, se ha roto la estabilidad, es decir, cuando viene, no sé si era en el New York Times o en uno, había creo que una mona que tiraba unos dardos contra el folio este de acciones y ponían nombre de acciones, y esas son las que publicaban como buenas acciones para comprar, y dice que varias veces la mona le ganó al mercado. Bueno, pues ahora la verdad es que, claro, ¿quién da una opinión y quién da un consejo, no? Sí, o sea, aquí al final las decisiones las tiene que tomar uno. Nosotros hemos apostado por posicionarnos y apostar por ese mercado porque creemos que es un mercado de oportunidad, que es un mercado que si haces bien tu trabajo te lo reconoce, te paga bien, es estable, y luego desde el punto de vista, como te diría yo, compensar riesgos, tener una pata en Norteamérica y otra en Europa, pues para nosotros es atractivo, y sobre todo porque el sitio donde más exportamos y donde más trabajamos es Latinoamérica, en nuestro grupo. Entonces, en Latinoamérica los proyectos que llegan tienen dos orígenes, o sea, al final tienen, ¿cómo se monta un proyecto allí? Un socio local y un partner o gringo o europeo. Entonces, si es gringo, viene con especificaciones americanas, normalmente, y si es europeo, pues viene con europeas. Entonces, a nosotros el estar en esos dos sitios nos permite, porque tú ten en cuenta que todo lo que fabricamos allí se fabrica con el sistema métrico imperial, o sea, no gastamos, allí trabajamos con pulgadas y con pies. Entonces, o sea, con el inglés, vamos. Claro, el imperial. Entonces, es que tú lo dices, pero es que esto es al final como, este es el sistema operativo del siglo XIX, o sea, en el siglo XIX y en el siglo XX se utilizaban como barreras proteccionistas los aranceles,
La electricidad, por eso ellos trabajan a 115 voltios, con un amperaje altísimo, y aquí todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza, aquí no lo haríamos, trabajan con monofásico, entonces los sistemas operativos que protegían la industria eran, en este caso, los sistemas de medición y los sistemas eléctricos, la energía. Porque al final, digamos, vuestra posición en Chile, digamos que estaba enfocada a Estados Unidos o era no, el resto. La de Chile era porque, bueno, al final tampoco te creas que a veces se meditan tanto las decisiones, es porque encuentras al socio, efectivamente, encuentras al socio adecuado, oportuno, y nosotros tenemos allí un tío magnífico que es español, pero fue a residir, que se llama Marcos Santamaría, y es nuestro socio, y bueno, y estamos con él ya unos cuantos años, y la idea era posicionarnos por un tema de Mercosur. ¿Por qué? Porque Mercosur, o sea, el país con códigos arancelarios más agresivos que había en el planeta hasta que vino Trump, era Brasil. Entonces, claro, Brasil es un grandísimo mercado, pero que si tú mandas algo de aquí vale casi el doble entre el transporte. Entonces, claro, si tú eres capaz de producir algo allí tienes una ventaja competitiva. Entonces, nosotros iniciamos operaciones en Chile pensando siempre en el Mercosur, pero también te he de ser sincero, la operación de Chile ha sido tan grande una vez nos hemos establecido allí, que todavía no hemos tenido, o sea, a Brasil hemos ido 2 veces, hemos intentado comprar una compañía, tuvimos la sensación de que nos estaban tomando el pelo, ¿sabes? Ese era el bienvenido Mr. Marshall, pero español, y vimos ahí unas cosas que no nos parecieron bien, declinamos y estamos ahí en stand-by viendo oportunidades desde Chile. Pero el mercado Mercosur también es un mercado muy atractivo, y creo que ahí España también tiene una oportunidad fantástica, es decir, un alemán, un francés o cualquier país del este de la Unión Europea o incluso italiano, bueno, el italiano con Argentina tiene cierta ascendencia, lo tiene difícil. ¿Por qué? Porque por mucha tecnología luego hay una cuestión solo cultural e idiomática que les resulta extraño, el cambio horario, es así, ¿no? Ese feeling que tenemos. Entonces, joder, yo creo que España tiene que ser esa punta de lanza en esos mercados que debemos de ser la puerta de Europa a todo eso y hacernos valer. Creo que es una grandísima oportunidad también. Porque, no sé, yo Mercosur lo veo que era un gran proyecto, pero que está varado, eso es un poco la sensación que tengo. Bueno, aquí en Mercosur lo que se trata es de saltarte los aranceles de Brasil, porque la gran mayoría de países tenemos acuerdos y no suele haber. Pero una curiosidad, ¿no? Chile, con el que hemos tenido un convenio histórico y no hay aranceles desde nunca. Bueno, pues hace unos meses sacaron un código que se llama REX, Registro de Exportador, que se obtiene aquí en España al Ministerio de Hacienda. Bueno, pues todo lo que no tuviera REX, o sea, aquel exportador que a lo mejor era ocasional, que mandó algo allí, cuando nacionaliza a tu cliente, pagaba un 7. Por eso te digo que lo de los aranceles le ha gustado mucho, 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 porque no es tan proteccionista y es muy recaudatorio. Y a la administración, pues eso le gusta. Claro. Bueno, yo, digamos, hemos recorrido un poco el mundo, la situación actual. Sí que me gustaría que nos dieras tu opinión de futuro. ¿Por dónde se va a mover todos este tinglao, este mundo digamos, tan cambiante? ¿Tú hacia dónde piensas que va a ir? ¿Hacia dónde estará, dónde se desembocará este río? Bueno, yo creo que aquí hay 2 grandes plataformas, por llamarla de algún modo, que son la asiática, liderada por China. No has nombrado nada a la India, me ha extrañado. Sí, bueno, ya la India solo está una vez, he ido este año. Me dio la impresión de que ellos solo se bastan, o sea, que paguen el mundo, que ellos se quedan y se apañan. Ellos van por libre. Son muy autosuficientes, eso me llamó. Son un mercado enorme, es un mercado de precio, es un mercado que tiene distintas calidades, sí que les falta cierta tecnología. Ya te digo, esto es mi opinión, Sí, sí, por supuesto. Como viajero industrial, o sea, no como experto, y solo está una vez en el país. Me gustó mucho, me gustó el carácter del indio. Si yo tuviera que establecer una planta, la establecería antes en India que en China, hoy por hoy, por diversas razones, y también te digo, entre otras, pues
creo que nos entenderíamos con todas las diferencias culturales, creo que sería más fácil con los indios, con todas sus peculiaridades, porque cuando tú te crees que están diciendo que sí, es que están diciendo que no, y cuando nos dan... Te dicen que sí, pero quitando de eso, fíjate, las dos potencias mundiales del acero, que es el principal producto que nosotros utilizamos en nuestras fábricas, los propietarios, las matrices son indias, ¿no? Que son Mittal, a través de Arcelor en Europa, y Tata, Tata Industries. Entonces las dos son indias. Entonces ahí tienen una herencia que yo entiendo que es de la época victoriana o de la Commonwealth inglesa, y bueno, tampoco están tan preocupados por el medio ambiente y hacen un poco con lo del acero lo que les da la gana. Pero es una pasada de país, o sea, ahí prometo, si vuelvo a ir o hago alguna cosa, tenerte informado. Claro. Pero en esa plataforma, ahora mismo, creo que India está más próximo a la plataforma asiática, aunque compitan. Hace poco leí también algo sobre que estos nunca se han peleado porque en medio tienen los Himalayas, los indios y los chinos, pero sí, los chinos son capaces de llegar a acuerdos con quien sea si les conviene. Tienen a Rusia cogida de la mano. Y parece que África es su África es un sitio favorito de los chinos para intercambiar infraestructuras por materias primas. Sí. Y ahí yo creo que Europa, que han sido la gran mayoría colonias, hemos perdido otra oportunidad. Sí. Es decir, teníamos que hacer valer, porque muchos de ellos, sobre todo a nivel administrativo y a nivel burocrático, tienen sistemas europeos. La que no fue holandesa fue portuguesa, la que no francesa, la que no española. Entonces, jolín, hemos perdido ahí otra grandísima oportunidad, o británica, hemos perdido otra oportunidad que los chinos nos han vuelto a adelantar por la derecha, entre otras cosas porque son consumidores de materias primas y de alimentos masivos. Pero yo veo esas dos grandes potencias. El problema es que Europa tiene que elegir, y como tú bien dices, está un poco la sopa boba, o sea, aquí no sabemos aún si vamos, mi padre decía... Lo que pasa que yo, Carlos, te digo una opinión que he expresado varias veces. Yo creo que Europa es un ente que no sabe quién es. Yo así lo veo. Europa en realidad tiene unos acuerdos comerciales, pero nada más allá. Y yo creo que hemos perdido la oportunidad de ser un gran país, porque yo creo que un poco la idea, sobre todo, Merkel era quien yo he visto que tenía... Lo que pasa que después los localismos, y ahora además yo veo un problema. Europa está llamado a gobernar partidos que no creen en absoluto en Europa y por tanto tenderán a ir soltando lastre y desvinculándose. Yo creo que esto es un problema para la economía total de Europa, es un problema importante. Sí, yo creo que debemos de hacer un esfuerzo por que se mantenga en todos los sentidos, porque económicamente se ha demostrado que es una apuesta válida para... Aun con todos los desequilibrios de renta que tenemos entre los distintos europeos que tenemos unificada la moneda. Pero con independencia de esto, creo que Europa, de un modo u otro, también podría adoptar una posición neutral, pero no puede ser neutral en todo. Hay momentos en los que hay que decidir, porque bueno, Suiza ha sido neutral toda la vida y no le ha ido mal, pero es un país pequeño, se puede gestionar muy bien, están muy bien avenidos y están muy bien educados. Aquí es que tenemos, como tú bien dices, cada uno de un padre y una madre, con idiomas diferentes, con niveles de renta totalmente diferentes, y que este territorio común nos está generando desequilibrios, por ejemplo, en el mercado de la vivienda en una ciudad como Valencia. Un señor vende en Ámsterdam un piso por 3 millones y puede pagar 1 millón, y el local, un piso que su renta le permitiría pagar 500.000, pues o paga 1 millón o no tiene piso. Yeah. Entonces, aquí hay otros factores, ¿no? Y otros movimientos que... Pero Europa yo creo que está muy entretenida, como tú decías, en la política interna. Sí. Y la política interna la trae cabeza. Y entonces, como que el día a día no le deja pensar. Y luego el estado del bienestar, que yo lo defiendo al 100%, que creo que es una característica de nuestra Europa común, tiene que ir acompasado, o sea, no puede ir a deuda infinita. Es decir, desde mi punto de vista lo que está pasando es que se está dando un bienestar, que está bien, pero cuando ya no puedes subir más los impuestos, aumentas tu deuda. Entonces, pero eso no es correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad en todo, volver a centrarnos y eliminar todas estas
Yo creo que hay 6 o 7 variables. Hay varias palancas. Hay 6 o 7 variables que había que analizar profundamente. Lo que pasa que, claro, realmente también nosotros estamos en un momento que gobierno no hay, gobierno de las periferias tampoco hay, y entonces evidentemente estamos en un país semigobernado, y eso, claro, lleva... Hombre, dicen, es que vamos muy bien, sí, pero... el día que nos despertemos igual... Pues yo digo una cosa, la sociedad española en general, me refiero, yo desde mi ámbito, desde la posición profesional que tengo, interactúo con mucha gente, somos muy resilientes en realidad la sociedad, es decir, hemos pasado dictaduras, gobiernos de un tipo, sí, otro. Seguro. Entonces creo que tenemos mucho que hacer cuando hacemos las cosas de corazón, bien hechas, y bien intencionadas. Y entonces yo creo que la sociedad española no quiere perder este tren que tenemos y saldremos adelante como hemos salido siempre. Sí, lo que pasa es que tenemos 2 o 3 patas que se nos pueden romper cualquier día, y si se nos rompe una de esas patas podemos empezar a cojear. Pues mira, pero entre empresarios, al final cada uno ocupa un sitio en la sociedad, pues entre empresarios, aunque la figura del empresario durante algún tiempo estaba muy demonizada, pero al final es un actor social más, y trabajadores y demás, pues seguiremos empujando para que esto no pare. Hay otra cosa que yo no con una actitud positiva. No acabo de ver la salida. Nos estamos haciendo, de lo que yo veo a pie de calle, nos estamos haciendo un país caro. Sí, mira, el café mismo y la botella de agua. Yo he estado en Italia hace 3 semanas, he llegado a pagar 0,90 por un café, creí que se habían equivocado. Entonces sí, cuando ya vas a Italia y te cuesta el café más caro aquí que Italia, te llama la atención. Yo creo que yo sí que sigo el día a día en unas cosas y otras, en cosas pequeñas, pero estás viendo que nos estamos haciendo un país caro, y eso tampoco sabes hasta dónde llega. Carlos, pues pasado Fallas te llamaré y seguiremos discutiendo, porque bueno, todo esto es impresionantemente interesante, porque además tú hablas de primera mano, porque los demás hablamos de lo que oímos, de lo que leemos, pero tú hablas de una primera mano, y eso es siempre muy interesante. Nada, agradecerte que hayas compartido tu conocimiento, tu know-how con nosotros, y bueno, la próxima vez después de Fallas volveremos a hablar. Muchísimas gracias. A ti, y muchas gracias por tu libro, que me lo leeré con detenimiento y con mucho, bueno, mucho cariño. Yo estoy seguro que te encantará, y bueno, es otro empeño, y al final lo importante, yo creo, en la vida es mantener la ilusión. Eso es Estupendo. Lo importante. Muchas gracias, hasta la próxima. Pues res, la setmana que ve continuarem en altres casuístiques, en altres empreses. Gràcies per tot i molt bona nit. Moltes gràcies. Adéu.